capítulo 2. Gloria a Dios. Aleluya. Hechos 2 y versículo 2 también. Aleluya. ¿Y estamos? Hechos 2:2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Amén. Tomen sus asientos y pongan atención. ¿Qué es lo que vino, hermanos? Como un viento recio, semejante a un viento recio. La palabra como es una expresión comparativa. No era un viento natural, no, algo como un viento recio, hermanos, aleluya, que soplaba y llenó toda aquella casa donde estaban sentados. Amén. Bueno, pues vamos a estar considerando cómo el Espíritu Santo se manifiesta como viento. Amén. Como viento. No siempre que hay viento vamos a decir que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede tomar ese aspecto, pero no siempre, ¿verdad? Ese aspecto o ese viento o los vientos es porque está el Espíritu Santo, hermanos, soplando, ¿verdad? Entonces, aquí nos habla que era como un viento recio, aunque el Espíritu se manifiesta, hermanos, así como en viento, decía, pues no todo, ¿verdad? Viento es el Espíritu Santo. Hay viento que es para bien y hay viento que es para mal. Entonces hay que aprender a distinguir. Hay viento que es viento natural, pero el Espíritu se manifiesta como viento, pero no es un viento natural. Por eso la expresión como. Amén. Sin embargo, el viento natural también Dios lo puede, hermanos, usar. El Señor, ¿verdad?, lo utiliza al viento. Dios puede hablarnos a través del viento, a través de cualquier fenómeno de la naturaleza. A veces que han sucedido cosas. Yo recuerdo que el año pasado, si no mal recuerdo, hubo un huracán, ¿verdad? Ya por Colima, iba a entrar por Colima, Jalisco, y se decía que creo que iba a ser de 6 grados, que no iba a dejar nada, que iba a desaparecer todo aquello. La gente, hermanos, esa vez, hasta los no cristianos, oiga, se preocuparon, y todo el mundo, claro, pues estaban en el momento, hermanos, más tremendo. Todos clamaron a Dios y salió en las noticias. No sabemos qué pasó, pero como que una mano, algo detuvo ese viento que iba a arrasar con las ciudades, con los pueblos, con la gente, con las casas, con todo. Iba a arrasar porque decía, nunca ha llegado un viento tan fuerte como el que se espera. Pero algo, ¿verdad?, que quedaron sorprendidos. Hermanos, la mano de Dios puede detener los vientos. Amén. La Biblia dice que cuando los discípulos, ¿verdad?, pues estaban en alta mar, sopló un viento. Amén. Muy fuerte. Vamos a ver ahí en Mateo 8:26. Mateo 8:26. Alabamos a Cristo. 8:26. Y dice, y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar,
y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Se da cuenta? Ellos estaban en una situación, hermanos, muy apremiante, muy tremenda, y en ese momento le dijeron: Señor, ¿qué no ves que perecemos? Y aunque el Señor ahí iba, pero él iba dormido, ¿verdad? Entonces, cuando dijeron: Señor, sálvanos, ¿verdad? Entonces el Señor se paró y dijo al viento: calla, enmudece. ¿Quién estaba levantando las olas? El viento. Si no hay viento, no hay olas. Entonces, solo el Señor reprendió el viento y la mar, y hubo grande bonanza. O sea, se acabó el problema. Entonces, Dios puede utilizar los vientos en un momento, hermanos, para darnos un mensaje. Lo que pasó en Puerto Rico, lo que pasó, ¿verdad?, por aquellas regiones el año pasado, fue algo tremendo, pero hay que ver quiénes eran estos pueblos. Mucha brujería, mucho satanismo, mucho pecado. Oiga, pues el Señor tiene que ponerles un estate quieto, porque pues no nos oyen a nosotros, ¿verdad? No oyen la palabra de Dios, no oyen la predicación, y en ese momento la gente se humilla y llora y clama a Dios. Entonces, sí, Señor, sálvanos, ¿verdad? Y pues lo que pasó fue algo tremendo, ¿verdad? En Miami también, y bueno, hermanos, Dios puede mover los vientos. No siempre, ¿verdad?, es el Espíritu Santo, pero Dios sí puede usar esos vientos. Amén. Así que el viento natural, ¿verdad?, Dios lo puede parar, lo puede hacer que sople, ¿verdad? El Señor lo utiliza. Y ahí está, hermanos, cómo, ¿verdad?, Dios nos habla de diversas maneras. Dios utiliza las lluvias. Alguien dirá: pero ¿qué Dios no mira a los que mueren? Sí, claro que sí los mira, pero el Señor tiene que aplacar ese pecado que está desbordándose. Si mueren niños, el Señor ¿verdad?, no les hizo daño a esos niños, porque esos al morir se van con el Señor. Pero aquellos pecadores que están propiciando una situación, provocando a Dios a ira, a esos sí los está, ¿verdad?, el Señor azotando con estos fenómenos. La palabra de Dios nos dice, vamos a ver ahí en Amós, capítulo 4, versículo 13. ¿Estamos? Amós 4, 13 dice: porque he aquí el que forma los montes y crea el viento. ¿Quién crea el viento? Dios. Él es el que crea el viento y anuncia a los hombres su pensamiento. El que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Entonces Dios les anuncia, gloria al Señor Jesucristo. Él forma el viento. Si no hay viento, Dios lo forma, ¿verdad? Y Él, hermanos, crea el viento, anuncia al hombre su pensamiento, o sea, su palabra, su voluntad, ¿verdad? Entonces, está tan tremendo, hermanos, la situación en el mundo, que no quieren ya escuchar la palabra de Dios, pero nomás oyen que le va a suceder algo y piensan luego en la familia. No, y mis hijos, ¿verdad?, se van a morir. Oiga, están entonces sí bastante preocupados. Yo tengo compañeros ahí en el trabajo, ¿verdad?, que son tremendos, pero nomás les digo lo que la Biblia dice que va a venir, o que, ¿verdad?, las profecías, y se asustan.
¿verdad? Y dicen, pero no, pero ¿por qué o cómo? Y ahí están preocupados, ¿verdad? Digo, esto nada más ya está escrito y tiene que suceder. Entonces sí se preocupan, ¿verdad? Ellos por lo menos un ratito, ¿verdad? Se la piensan, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios es el que crea el viento. Dios no es viento, se manifiesta como viento. Amén. Él se manifiesta como viento porque Dios es espíritu, y espíritu es aquello que no tiene cuerpo, no tiene, ¿verdad?, forma. Un espíritu es semejante al viento. A ver, fíjense muy bien, pongan atención, a ver cuántos alcanzan a ver esto. ¿Vieron el viento que le eché al micrófono? No, ¿verdad? Pero lo oyeron. Nomás que le hago yo. Entonces, eso no tiene cuerpo, por eso no se ve, pero existe, es real. Dios es como el viento, es un espíritu. Entonces, pero Él no es viento. El Señor cabalga sobre las alas del viento. Es una expresión poética, ¿no? En sí el viento no tiene alas, pero la expresión es, ¿verdad?, cabalgar o volar sobre las alas del viento. Ahí dice la palabra de Dios en segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, gloria a Dios, 22:11. Amén. Segundo libro de Samuel, 22:11. Dice: y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. O sea, es una expresión, ¿verdad?, que el Señor puede, ¿verdad?, pues flotar sobre el viento, moverse, ¿verdad?, en el viento. Gloria al Señor. En sí el viento no tiene alas, pero se usa la expresión porque vuela, aunque no tenga alas. Hasta yo me acuerdo cuando estaba niño que sacaban por ahí, ¿cómo se dice?, enigmas, o ¿cómo se le llama? Drama. No les entendí. Crucigramas. No. Acertijos. Como un acertijo, como algo así, ¿verdad? Que decían, ¿qué es? Vuela y no tiene alas, ¿verdad? Y el viento, o sea, sacaban cosas así, ¿no? Y es una expresión solamente. Sabemos que el viento no tiene alas, pero la Biblia dice que el Señor vuela sobre las alas del viento. Es una expresión poética, ¿verdad? Alguna vez quizá nosotros hemos dicho, quisiera volar, ¿verdad?, sobre el viento, ¿verdad? Pero hermanos, el viento es algo que fluye, ¿verdad?, pero que vuela, pero que no necesariamente tiene alas. Pero la Biblia dice que el Señor cabalga sobre los querubines y vuela sobre las alas del viento. Lo utiliza, vamos. Dios lo puede utilizar. El Salmo 18:10, vamos a ver en el Salmo capítulo 18, versículo 10. Amén, hermanos. Salmo 18:10, y nos dice: cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Entonces, ahí está la expresión, ¿verdad, hermanos? Cómo el Señor puede moverse, hermanos. Él no ocupa, ¿verdad? Pero pues es como decir, aquí anda el Señor, aquí está el Señor. Pero el Señor, aunque esté aquí en este lugar, esté en el espacio, esté en el aire, ¿verdad?, Él no tiene cuerpo. Dios en su esencia no tiene cuerpo, no tiene alas, tampoco las ocupa,
¿verdad? Entonces el Señor, hermanos, pero por decir eso, ¿verdad? El Señor anda sobre las, ¿verdad? Vuela sobre las alas del viento. En el Salmo 104, ahí enseguidita, Salmo 104, versos 3 y 4 dice que establece sus aposentos entre las aguas, o sea, sus casas. El Señor como que pone casa, hermanos, entre las aguas, sobre el mar. El que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos, ¿qué cosa? Sus mensajeros, y a las flamas de fuego sus ministros. Entonces, hermanos, el Señor, ¿verdad?, se mueve. Yo recuerdo que una ocasión salió en una revista, no recuerdo si era periódico o otra revista, pero salió que alguien que iba en un avión iba mirando las nubes, porque pues los aviones se meten entre las nubes, a veces andan por encima de las nubes, ¿verdad? Entonces esta persona iba con una cámara, hermanos, y iba mirando las nubes, y en eso por ahí tomó una foto, pero no supo ni lo que tomó, solo retrató las nubes. Pero cuando ya reveló aquello, se miraba un personaje con una túnica blanca, ¿verdad? Así con manga larga. Se miraba un personaje ahí en la foto que fue revelada. Entonces entendieron que el Señor estaba entre las nubes, ¿verdad? Pero se veía muy clarito, ¿verdad?, en la revista. Entonces el Señor, ¿verdad?, pues Él se mueve, hermanos, entre el viento, ¿verdad? Toma los vientos, ¿verdad? Y las nubes, todo el Señor lo utiliza. Así que hace a los vientos sus mensajeros. El Señor nos puede mandar un mensaje con el viento, ¿verdad? Nos puede mandar un mensaje y hermanos, a veces puede ser bueno, a veces no tan bueno. Una ocasión había un cristiano que pues lo venían siguiendo para matarlo, y ya lo traían cortito, ¿verdad?, para matarlo, una gavilla, y de repente, oiga, en forma súbita se vino un viento y un aguacero, pero al hermano lo agarró el viento y lo levantó y lo traspuso detrás de una gran barda, y desapareció de la vista de ellos. Ya no lo pudieron matar. Entonces Dios puede utilizar, ¿verdad?, los vientos, ¿verdad? Entonces la Biblia dice que el evangelista, ¿verdad?, que el Señor le dijo: ve y háblale, Felipe, ¿verdad?, a ese que va ahí, ¿verdad?, al eunuco, y cabalgó con él en su carruaje, le fue hablando, llegaron a un lugar, dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Pero cuando subieron del agua, fue arrebatado, ¿verdad? Fue arrebatado por el Espíritu como un viento. Lo arrebató y lo desapareció ahí. Él no se fue caminando, no se regresó a pie. Él había ido por un desierto, ¿verdad?, en un carruaje fino, elegante, de un rico, pero él, ¿verdad?, no se regresó a pie, porque el eunuco continuó su viaje, y él, hermano, simplemente desapareció de la vista de Dios. Lo arrebató el Espíritu, ¿verdad?, como un viento, y desapareció. Entonces Dios puede usar el viento, aunque, ¿verdad?, a veces Él se puede manifestar como viento, y a veces solo puede utilizar el viento natural. Gloria al Señor. Así que el viento puede ejecutar las órdenes de Dios. El Señor le da órdenes al viento. Ahí en el Salmo 148:8,
Salmo 148 y versículo 8, dice: el fuego y el granizo la ejecuta su palabra. O sea, Dios hace que tanto, hermanos, el fuego, el granizo, la nieve, el vapor, el viento, hermanos, le obedezcan, ejecuten su palabra. Amén. Entonces ahí está, ¿verdad? Que Dios puede utilizar, hermanos, la misma naturaleza, ¿verdad? Por cierto que pues se espera, según, ¿verdad? Pronósticos, se espera algo tremendo, que venga un calor que va a ser un infierno, porque pues se van a descongelar, ¿verdad? Los polos, ¿verdad? La nieve, los grandes montañas, cerros, ¿verdad? De nieve o de hielo, se están ya empezando a descongelar, ¿verdad? Y cuando esto suceda, pues va a ser un calor muy fuerte, ¿verdad? Solo Dios, ¿verdad? Él nos va a ayudar, hermanos, es el que puede ayudarnos. No lo digo para asustar a nadie, sino para que sepamos, hermanos, que Dios tiene esto para que ejecuten su palabra. Él tiene la nieve para que ejecute. De repente Dios puede mandar nieve, Dios puede mandar granizo, Dios puede hacer que se derrita, Dios puede mandar lluvia, Dios puede mandar viento, Él lo crea. Pero dice, y el viento que ejecuta, ¿verdad?, su palabra. Así que si Dios le da una orden al viento natural, Él va a hacer lo que Dios, ¿verdad?, le ordene. Entonces, la palabra de Dios dice que nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. No sabemos dónde nace el viento, de dónde sale, dónde termina. A veces que se dice que un huracán viene con determinada intensidad, ¿verdad? Y luego que se convierte, ¿verdad? ¿Cómo se le llama? Una tormenta tropical, ¿verdad? Y ya bajó, pero ¿qué hace que se tenga y cuándo se va a terminar por completo? Se va a desvanecer cuando Dios quiere, ¿verdad? Él puede levantar tempestades, puede levantar olas en el mar, lo que hacen los tsunamis, ¿verdad? Son olas tremendas. Oiga, pues solo están ejecutando su palabra. Entonces, como no quieren hacer caso, ¿verdad?, a la voluntad de Dios, entonces Dios, ¿verdad?, les manda un azote para que reflexionen. Y a lo mejor sí, algunos, ¿verdad?, de ahí pues puede que vayan y quieran escuchar la palabra de Dios, que se oren por ellos, que, en fin, ¿verdad?, y reflexionen. Pero siempre, hermanos, Dios va a usar estas cosas que obedecen, ¿verdad?, las órdenes de Dios. Ahí en Éxodo 15, verso 8, Éxodo 15, gloria a Dios, y versículo 8 y 10. ¿Estamos? Dice, al soplo de tu aliento, ¿se da cuenta? Como que Dios suelta su aliento. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. ¿Qué quiere decir? Que se cuajaron, se congelaron, ¿verdad? Así que ahí está diciéndonos, hermanos, al soplo de tu aliento. No batalla mucho el Señor para hacer que estas cosas sucedan, solo sopla y ya. Oiga, el Señor tenía que librar a su pueblo porque venían los egipcios detrás de ellos, ¿verdad? Y como que dijeron, aquí los vamos a agarrar, pues el mar no lo pueden cruzar. Pero, hermanos, el Señor no tuvo problemas, ¿verdad?, para detener a aquellos, ¿verdad? Él sopló
y se detuvieron como en un montón y pasaron, mire, por lo seco. Históricamente esto está confirmado. Ellos mencionan que pues hubo esa noche, estuvo el aire soplando y soplando, y fue tal aquel viento que, ¿verdad?, hizo que el mar, ¿verdad?, pues se detuviera, pero que le echan la culpa al viento. Es que Dios sabía que tenía que salvar a su pueblo. El verso 10 dice: soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quiénes se hundieron? Los egipcios, ¿verdad? Venían con su caballería, su ejército, sus carros, y dijeron: pues oigan, ¿cuándo se nos van a ir? Venían ellos pensando, a ver si su Dios nos hace que, ¿verdad?, se nos escapen. Pero ellos las tenían muy seguras. Se le acabó el ejército al rey, se regresó solo, sin ejército. Entonces Dios, ¿verdad?, sopló con su viento y miren, los cubrió. Moisés lo que hizo fue tocar las aguas con la vara, pero ante eso Dios hizo que el viento, hermano, detuviera el agua, o que el viento hiciera que el agua, ¿verdad?, se volviera a cerrar. Entonces ahí está ejecutando el viento las órdenes de Dios. Amén. Entonces eso es, hermanos, lo que hace el viento, pero obedeciendo, ejecutando la palabra de Dios. Los vientos le obedecen. Entonces, como sucedió, pues como ya leímos en Mateo, ¿verdad?, 8, 26, 27, que solo dijo: calla, enmudece, y hubo grande bonanza. Algo tan sencillo para el Señor, para ellos fue un grande milagro. Se sorprendieron: ¿quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Así que Dios, hermanos, puede estar en un viento, pero puede que no esté. Puede que Dios no lo envía. También, ¿verdad?, el enemigo puede hacer algo semejante. Mire, ahí en Primero de Reyes, vamos a ver 19, primer libro de Reyes, capítulo 19. Gloria al Señor Jesús. Verso 11, 19, 11. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Aquí el Señor le está diciendo a Elías lo que tenía que hacer: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasa, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas. Oiga, el viento para quebrar las peñas, una peña muy pesada, ¿verdad?, pero las podía el viento hacer que rodaran y se quebraran chocando unas con otras. Quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. ¿Se da cuenta? Este viento no estaba Dios ahí. Y tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. ¿Por qué cubrió su rostro? Hermanos, pues no quería morirse, ¿verdad? No hay quien vea a Dios y viva. Cubrió su rostro y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué fue lo que sucedió, hermanos? Elías solo oyó una voz, no vio a nadie. He aquí una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado de espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida.
y le dijo Jehová: ve, vuélvete, porque por tu camino, por el desierto de Damasco. Y bueno, ahí Dios le da órdenes. Así que a veces, hermanos, creemos que cuando hay mucho ruido, ahí está el Señor. No siempre. Dios no estaba en aquel viento tempestuoso que quebraba los montes, las peñas. No estaba Dios ahí. Amén. Entonces quiere decir, hermanos, que tenemos que entender que Dios puede estar en un culto no por el ruido, sino porque se le está alabando a Él. Hay veces que el mundo a veces hace más ruido que nosotros. Y a veces la gente grita frenéticamente, a veces, ¿verdad? Los hombres y mujeres hasta se desnudan cuando se presentan los rocanroleros. Yo he visto, ¿verdad? Portadas, ¿verdad? De información cuando se anuncian que van a estar en un gran evento y que hay hasta lluvia y todo aquello. Y desde en la mañana, aunque ellos se van a presentar en la tarde, para alcanzar localidad. Y las mujeres hasta en ropas menores. ¿Por qué? Porque van a estar esa gente. Sabemos que esto es satánico, ¿verdad? Por eso están ahí. El rock es algo satánico. Entonces Dios no está en el mucho ruido. Puede haber mucho ruido que sea de Dios, pero puede que no sea de Dios. Entonces, no porque haya mucho ruido, qué bonito ambiente. No. A veces no hay. Si nosotros no estamos haciéndolo para Dios, Dios no está ahí. Elías pudo escuchar ese viento y dijo: Jehová no está en ese viento. Pero cuando oyó aquel silbo suave y apacible, cubrió su rostro con el manto, se inclinó, adoró a Dios, salió a la puerta y solo escuchó: ¿qué haces aquí, Elías? Entonces, hermanos, ahí vemos que no está Dios en cualquier viento. El diablo puede hacer viento también. Y entonces Dios no está en ese ruido, en ese viento. Así que a veces hay que, hermanos, tener discernimiento, ¿verdad? Allá en Efesios 4, vamos a ver, Efesios 4:14. Efesios 4:14 nos dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. A veces que hay muchos, ¿verdad?, que levantan polvadera y hacen mucho ruido, y eso, hermanos, no siempre está Dios en esos ruidos. Cuando, ¿verdad?, se ha presentado aquí el Papa en México, cuánto alboroto a nivel nacional e internacional hacen, y que gritan, se ve, se siente, y el Papa está presente. Pues el Papa estará, pero Dios no, ¿verdad? Entonces ahí hacen mucho ruido, pero Dios no está en ese ruido. Entonces hay que entender que Dios dice que donde estén 2 o 3, pero congregados en su nombre, ahí está el Señor. Si hay 1000 en su nombre, ahí está el Señor. Pero si no están en su nombre, hermanos, ese ruido no es de Dios. ¿Entendemos eso? Así que hay que tener discernimiento y no creer que donde hay mucho movimiento, mucho ruido, ahí está mejor, ¿no? Así que hay vientos que no son enviados de Dios y son fuertes, pueden ser torbellinos. Yo tuve una experiencia de niño, me encantaba ver los torbellinos y miraba un torbellino y corría y me metía a los torbellinos para sentir que daban vuelta. Y una vez yo venía del arroyo con 2 baldes de agua y, oiga, me metí un torbellino, me levantó tanto así, ¿verdad? Le perdí yo creo 1 metro el torbellino. Entonces estaba fuertecito. Se me acabaron las ganas de andar haciendo eso, ¿verdad?
Entonces, los vientos pueden, hermanos, no ser precisamente enviados de Dios, pero puede venir un viento como sucedió el día del Pentecostés, un viento como un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados. Amén. Así que pueden ser huracanes, tornados, pero el Señor no está ahí. Así que distingamos, ¿verdad? Como Elías, ¿dónde está el Señor? Amén. Hay que hacer, hermanos, tener más discernimiento. Es que venimos a lamentarnos. Es muy común eso. Muy común. Si usted viniera entre semana, iba a oír muchos lamentos aquí, porque no se nos ha quitado esa costumbre. Llegamos, hermano, pues estoy triste porque ahí nos vemos muy poquitos. ¿A quién está sirviendo usted entonces? ¿Verdad? Cierto que pues no hay un ambiente, ¿verdad? Así fuerte, o que moviéndose, palmeando manos o música. No todo el tiempo tiene que ser igual. Pero es que todavía no aprendemos a discernir, que aunque esté aquí Dios, si pudiera el Señor decirnos: ¿qué te pasa? ¿Que no sabes que yo estoy aquí? ¿Que no sabes que mi palabra dice que donde estén dos o tres? ¿Que no sabes que el Señor dice, verdad, que he aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo? Algunos incluso ni vienen al culto porque no, muy poquitos entre semana. A mí me gusta cuando hay muchos, ¿verdad? Entonces, hermanos, no siempre es así. En Ezequiel capítulo 1:4, Ezequiel capítulo 1:4, y ahí vamos a ver algo que miró el profeta Ezequiel. Y miré, y aquí venía del norte, o sea, de donde está Dios, por eso dice del norte, un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Eso estaba mirando el profeta Ezequiel. Ahí había un viento recio, ahí, hermanos, había un fuego, hermanos, que venía como envolviéndose. Hemos visto a veces las nubes cuando el viento sopla, las agarra y las empieza a envolver. Así miraba él, pero él miraba un fuego envolvente, pero alrededor había un resplandor, pero en medio de ese fuego algo que parecía como bronce refulgente. Un bronce, hermanos, cuando está limpio, hermanos, es muy brillante, hasta parece oro, ¿verdad? Entonces, un bronce, como bronce refulgente. Entonces, ahí estaba, hermanos, la gloria de Dios. Pero ¿de dónde venía? Del lado del norte. Es lo que describe, ¿verdad?, el profeta Ezequiel. En el capítulo 37 de Ezequiel, verso 9, Ezequiel 37 y versículo 9, dice: y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu. ¿Se da cuenta? ¿Cómo dice Espíritu? ¿Lo está viendo? Espíritu con E mayúscula. Este es el Espíritu Santo. Entonces le dice al profeta, profetiza, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu. ¿Qué Espíritu? El Espíritu Santo. Ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Entonces, cuando el Espíritu Santo sopla, da vida espiritual. Entonces, ahí, hermanos, era un valle lleno de huesos el que estaba mirando el profeta Ezequiel.
Pero él le hizo una pregunta a Dios: ¿vivirán estos huesos? Señor Jehová, tú lo sabes, ¿verdad? Tú lo sabes. Entonces le dijo: hijo de hombre, profetiza, ¿verdad? Y di. Estaba, hermanos, en las 4 direcciones: norte, sur, este y oeste. Sopló, y hermanos, aquellos huesos se empezaron a juntar, cada hueso con su hueso. Después, ¿verdad?, empezó a subir tendones que los amarraba, que los unía a los huesos. Y después empezó a subir carne, y después se empezó a subir la piel, y después era un campo lleno de muertos, pero después fue un ejército que se paró, ¿verdad?, poderosos. Entonces el Espíritu Santo representaba, ¿verdad?, que el pueblo estaba así, secos, muertos, ya ni muertos eran huesos secos, pero volvieron a vivir. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo puede soplar y nos va a dar vida, que es lo que nosotros necesitamos: avivamiento. Necesitamos avivamiento. Así que cuando el Espíritu, hermanos, en semejanza de viento, pero es el Espíritu Santo, y sopla, Él va a dar vida, Él va a dar avivamiento, Él va a dar gozo permanente. Gloria al Señor Jesucristo. Así que por eso fue que, hermanos, cuando el día del Pentecostés, ellos estaban ahí esperando la promesa, el cumplimiento de la promesa, ¿verdad? Y de repente hubo un estruendo como un viento recio que sopló y llenó la casa. Muchos de ustedes no han tenido esa experiencia, pero algunos ya la hemos tenido. Es muy bonito, hermanos, que presenciar estas cosas que hace el Espíritu Santo. Entonces, nosotros hemos visto, hermanos, el fuego manifestado del Espíritu Santo. Hermanos, que hemos estado en lugares donde arriba del templo salen las llamaradas ardiendo, hermanos, y pues como que se estaba quemando el templo, y corrieron, hermanos, con su gran angostura, ¿verdad? Corrieron a ver, pues se está quemando el templo, los hermanos, y no había ni bomberos ahí. Y llegaron, ¿verdad?, la policía, llegó la gente, porque siempre que sucede un evento de esos nos llama la atención, ¿verdad? Cuando vemos que una casa se está ardiendo, y aunque la policía no quiere, nosotros a fuerza queremos meternos a ver cómo está quemándose aquello, ¿verdad? Nos llama la atención. Pues cuando llegaron, lo único que hallaron fue un montón de hermanos ahí hablando en lenguas, ¿verdad? En bendición. Ese era el Espíritu Santo, ¿verdad? Algo hermoso. Entonces, allá adentro no se miraba el fuego, pero de lejos esta fue una señal para los inconversos. De lejos miraron el fuego. Estábamos todavía en la apostólica. Después que nos separamos, se hizo otro templo, y también ahí sucedió. Entonces, hermanos, es hermoso esto. Gloria al Señor. Se siente esa presencia, ese poder tan hermoso, tan lindo, hermanos, a un calorcito bien especial, hermanos, que nos acaricia, que nos hace sentirnos, hermanos, tan bonito, ¿verdad?, tan a gusto. Gloria al Señor. Así que no siempre pues se manifiesta el Señor en viento, ¿verdad?, en viento fuerte, ni siempre se forma en forma apacible. A veces puede llegar en forma apacible, a veces como un viento recio, hermanos, pero después del Pentecostés hubo otra semejanza, ¿verdad?, al menos en lo que registra la Biblia, aunque sí hubo otras manifestaciones diferentes, ¿verdad? Pero hubo, hermanos, lugares cuando los discípulos dijeron: Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, quiere decir valor, que con todo denuedo hablen tu palabra. Y estaban, y hermanos, vino el Espíritu Santo y sacudió el lugar donde estaban.
Entonces, son cosas que hace el Espíritu Santo. Entonces, sí necesitamos, hermanos, ¿verdad?, pedir a Dios que haga algo grande, pero que también nosotros nos prestemos, que nosotros estemos dispuestos, hermanos, a hacer lo que Dios quiere de nosotros, que no nos estemos, hermanos, distrayendo o apartando, o hermanos haciendo cosas que a Dios no le agradan. Hay que, hermanos, meternos a buscar, hermanos, esa bendición. Amén. Así que pues puede venir el Espíritu Santo y, ¿verdad?, en forma de un viento. No siempre va a ser así, pero puede hacerlo. Amén. Pero cuando lo haga, hermanos, va a haber resultados. Va a haber resultados hermosos. Aleluya. Así que pues nos queda más que, hermanos, seguir clamando por un avivamiento. Yo tengo realmente grandes anhelos, deseos de que Dios, hermano, nos tocara a todos y que realmente experimentáramos este avivamiento. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a despedirnos, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios.